Este solitario astronauta en el espacio escucha un ruido que viene del baño de la nave. Cuando va a averiguar de qué se trata, abre la puerta y se encuentra con una araña gigante. Pero la criatura asegura que ha venido a ayudarle con su soledad y con la angustia emocional que siente por la posible separación de su esposa. Jakub, un astrofísico checo, despierta en su nave espacial alejado millones de kilómetros de la Tierra. Su mañana comienza con una llamada de Peter, su amigo y coordinador de vuelo, quien lo conecta con Tuma, jefa del programa espacial checo. Frente a una audiencia en la Tierra, Tuma anuncia que Jakub lleva 189 días en el espacio trabajando en una misión cerca de Júpiter. Su objetivo es investigar la nube Chopra, un enigma cósmico que intriga a los científicos desde hace 4 años, esperando desvelar grandes misterios del universo. En una sesión de preguntas del público global, una niña lee que Jakub es el hombre más solo del mundo y le pregunta si siente tristeza por estar tan lejos. Desde 500 millones de kilómetros de la Tierra, Jakub reconoce que su misión es solitaria, pero niega sentirse solo. Dice que habla a diario con gente de todo el mundo y, aunque sin mucho ánimo, menciona que también habla con su esposa Lenka usando un teléfono cuántico, rechazando la idea de ser la persona más sola del mundo. Después Tuma hace una pausa comercial para proyectar una grabación en la que un Jakub sonriente promociona un medicamento para el mareo y la somnolencia. Sin embargo, en la nave, Jakub luce cansado y con falta de sueño. En la Tierra, Lenka intenta enviar a Jakub un mensaje diciéndole que lo ama, pero que ha decidido dejarlo. Pero Gregor, del equipo de control, intercepta el mensaje y se lo pasa a Tuma. En la nave, Jakub tiene problemas con su inodoro que emite un chirrido agudo. Al pedir aprobación para repararlo, Peter le dice que arreglar las cámaras descompuestas es más importante y sugiere posponer el arreglo. Notando el cansancio de Jakub, Peter le recomienda descansar. Jakub pregunta si tiene noticias de su esposa, pero Peter responde negativamente. Mientras, Tuma revisa el mensaje de Lenka. Preocupada por el bienestar de Jakub, decide no informarle sobre el mensaje y opta por hablar directamente con ella. Lenka, embarazada, ignora una llamada de Jakub mientras empaca sus cosas. Jakub, sin poder dormir, toma somníferos, pero el ruido del inodoro lo despierta. Agobiado, va al baño y en el espejo ve una araña moviéndose bajo su piel hasta que tentáculos salen de su boca. Pero solo es una pesadilla que lo despierta ahora de verdad. Empieza el día haciendo ejercicio en la caminadora y practicando la recolección de muestras en un simulador. Peter le dice que la mitad de las cámaras no funcionan y no entiende por qué. Pero Jakub cambia de tema y pide que alguien visite su casa para darle noticias de Lenka. Poco después, Jakub intenta contactar a Lenka, pero una interferencia corta la llamada. Entonces oye una voz masculina ofreciéndole ayuda. Confuso y molesto, Jakub pide saber quién es, pero la voz se disculpa y calla. Jakub le cuenta a Peter sobre el incidente y pregunta si alguien pudo haber intervenido el sistema. Peter dice que eso es imposible y sugiere que podría ser interferencia de los coreanos, quienes parecen acercarse, pero Jakub aclara que la voz no era en coreano. Peter luego le dice que Lenka va en camino a visitar a su madre y volverá en unos días. Más tarde, Jakub es despertado por un ruido. Para investigar, encuentra las provisiones revueltas. Oye el chirrido del inodoro y al abrir la puerta del baño ve una araña gigante. Asustado, cierra la puerta de golpe. Llama a Peter para que revise la cámara de seguridad del baño, pero Peter le dice que está descompuesta, siendo la primera en fallar. Decidido a probar que no está alucinando, Jakub vuelve a abrir la puerta. La araña aún está ahí y además le habla, diciendo que llegó atraída por los sonidos en los tubos sin intención de asustarlo. Aún así, Jakub se refugia en la esclusa y presiona a Peter para descontaminar la nave. Peter duda porque los sensores no marcan nada normal, pero ante la insistencia de Jakub, accede a hablarlo con los patrocinadores. Jakub se pone su traje espacial y Peter le informa que los patrocinadores aceptaron la descontaminación, pero con la condición de que Jakub recite su eslogan. Jakub lo hace y enseguida se activa el protocolo de descontaminación, llenando la nave con un gas amarillo que le recuerda un paseo por el campo con Lenka. La nostalgia se corta cuando termina la limpieza. Peter se muestra preocupado por la salud mental de Jakub, sugiriéndole ver a un psiquiatra. Jakub, sin embargo, insiste en que está bien. Muchos han discutido sobre si la araña alienígena es un personaje real o solo imaginario. El director de la película confirmó que es real y además en el libro en el que se basa la película otro personaje también la ve. Independientemente, este debate ya ha sido muy discutido, así que yo me enfocaré en otras cosas. Cuando Jakub sale de la esclusa, la araña aparece explicando que la descontaminación no le afectó y que Jakub no necesita su traje espacial pues no tiene intenciones hostiles. Al preguntarle a Jakub si es real, la araña afirma ser tan real como él. Cuando Jakub intenta tocarla, la criatura rechaza el contacto, explicando que en su cultura es inapropiado. Confiado, Jakub se quita el traje y pregunta a la araña qué hace aquí. La criatura revela ser un explorador que se sintió atraído por los humanos, estudiándolos desde la órbita terrestre durante milenios. Aprendió sus lenguas, pero nunca logró entenderlos, y fue entonces cuando encontró la nave de Jakub. La soledad de Jakub le atrajo, esperando poder ayudarlo. Sobrepasado por la situación, Jakub intenta dormir con la ayuda de un somnífero, pero visiones y palabras de su esposa lo despiertan. Cuando Jakub sale de su habitación, es asaltado por otro recuerdo de Lenka, esta vez discutiendo sobre su misión espacial
señal a la que ella se oponía. Resulta que la araña es la causa de estas visiones. Está intrigada por los sentimientos humanos y quiere ayudar a Jacob a superar su dolor. Jacob rechaza su ayuda, aunque la araña insiste en que, en el fondo, Jacob desea su intervención. En la tierra, Lenka le dice a su madre que se unirá a un grupo de embarazadas solas en el campo. Su madre, preocupada, no entiende por qué Lenka quiere dejar a Jacob en este momento, pero apoya a su hija. Jacob, en su dormitorio, intenta encontrar consuelo en grabaciones de Lenka, pero la araña interrumpe queriendo hablar sobre Lenka y los sentimientos de Jacob. Frustrado, Jacob le prohíbe entrar a este espacio, incluso al baño, y la araña comenta cómo sus límites pueden estar aumentando su soledad. Luego, en la despensa, la araña muestra interés por los huevos, un alimento altamente valorado por los humanos, pero como Jacob no tiene, este le ofrece crema de chocolate. Al probarla, la araña la compara con las larvas de su planeta y cuenta que huyó de su hogar tras un ataque enemigo, vagando por el cosmos en busca de soledad hasta encontrar a Jacob. Luego, la araña lleva a Jacob ante la nube Chopra, diciéndole que es una fuente de sabiduría. Cuenta cómo en su juventud atrapó partículas de la nube con su lengua, tan antiguas que quizás vinieran del principio del universo. Jacob pregunta si la araña es inmortal, pero la criatura responde que todo lo que comienza tiene un fin, incluso el universo. Después, la araña hace que Jacob recuerde una noche en que Lenka le propuso seguirse siempre y él aceptó. La araña cuestiona el propósito de hacer promesas que se rompen fácilmente, lo que incomoda a Jacob. Acto seguido, mientras miran un recuerdo de Jacob y Lenka disfrutando juntos en una piscina, la araña le pregunta por qué anhela a Lenka solo en su ausencia, pero Jacob no puede responder. La araña confiesa que los recuerdos de Jacob le entristecen, pero que el sabor de la crema de chocolate alivia ese pesar. En la tierra, Lenka le confiesa a su madre su tristeza, pero también su esperanza de superarla. Planea contarle a su bebé la verdad sobre su padre. Cuando se casó, lo amaba con todo y su ambición, pero fue un error. En la nave, Jacob decide llamar a la araña sin nombre Hanush, inspirado en una historia que su padre le contó de un relojero que construyó el reloj astronómico de Praga y fue cegado por un rey celoso. Más tarde, Hanush se interesa por una ópera que Jacob reproduce, que trata sobre el amor imposible entre una ninfa acuática y un mortal. Hanush ve paralelos con la historia de Jacob. Enseguida, la araña hace que Jacob recuerde cuando él y Lenka, tras conocerse en una fiesta de disfraces, caminaban en un pasillo. Ahí, Jacob compartió que decidió ser astronauta tras perder a su padre. Lenka reveló que también había perdido al suyo y luego propuso ir a un lugar sorpresa. Hanush cuestiona dónde quedó todo ese amor, pero Jacob le pide que pare y lo deje de... Esa noche, Jacob despierta por un sueño con un cerdo. Entonces recuerda su infancia en Checoslovaquia, cuando tras la caída del comunismo, su padre sacrificó un cerdo frente a él, marcándolo para siempre. Luego encuentra a Hanush durmiendo acurrucado al tubo de succión del baño, ya que encuentra la vibración relajante. Hanush admite haber entrado en los recuerdos de Jacob, pero se sintió incómodo porque la humanidad siempre siente culpa, algo ajeno a su especie que acepta el universo tal como es. Jacob entonces decide levantar su prohibición sobre Hanush de entrar al baño para que se relaje cuando quiera. La nave espacial es como un reflejo de Jacob. Ambos están solos y con partes rotas, como el inodoro y las cámaras de la nave. En este sentido, las habitaciones privadas en la nave representan los espacios personales y secretos de Jacob. Al principio, él no deja que Hanush entre en su dormitorio o baño, lugares muy personales donde uno es más vulnerable, y esto muestra cómo Jacob pone barreras, evitando que otros se acerquen demasiado emocionalmente. Pero a medida que Jacob empieza a confiar más en Hanush, deja de lado estas prohibiciones, lo que simboliza que está cada vez más abriendo su corazón y su mente. Más tarde, Hanush aprende que Jacob hace ejercicio para evitar que sus huesos se atrofien y se sorprende por su decisión de abandonar la Tierra a pesar de ser destructivo para él. Al preguntarle sobre su padre, Jacob revela que trabajaba para el gobierno comunista, un buen hombre que hizo cosas malas. Hanush opina que Jacob busca corregir los errores de su padre con su misión, pero le aconseja preocuparse más por los vivos y señala que ahora es su turno de ser padre. En la Tierra, Tuma visita a Lenka y confiesa que no entregó su mensaje de despedida a Jacob para protegerlo. Lenka cree que Jacob puede manejar estar solo, pero Tuma le dice que Jacob realmente está sufriendo y la extraña. Revela que trajo hombres para desconectar su teléfono, creyendo que el silencio hará que Jacob mantenga la esperanza en su amor y le dará fuerzas en el espacio. En la nave, Peter informa a Jacob que están a 45 horas de la nube. De repente, escucha la voz de Lenka y ve un antiguo video de ellos. Ese día, Lenka quiso acercarse emocionalmente, pero Jacob fue vacío. Ella le recordó cuando él le contó que de niño lo lanzaron al río por culpa de su padre, pero Jacob no quiso abrirse. Lenka expresó su deseo de entenderlo, mencionando cómo él oscila entre querer estar con ella y explorar más allá de Júpiter, a lo que Jacob solo contestó: como quieras. Hasta aquí podemos entender cómo la relación de Jacob con su padre ha moldeado quién es y lo que quiere lograr. En su infancia vivió cosas fuertes que lo marcaron, como la vez que lo tiraron a un río por culpa de su padre y la vez que, con la gente rechazando el comunismo, su padre, que era comunista, sacrificó un cerdo frente a él. Estas experiencias seguramente hicieron que Jacob construyera una imagen negativa de su padre, y Jacob pensó que haciéndose astronauta y logrando algo grande podría de alguna manera limpiar los pecados de su padre. Sin embargo, este deseo casi obsesivo lo llevó a poner de lado otras partes importantes de su vida,
como su matrimonio. A través de los recuerdos de Jacob podemos ver que desde que se unió a la misión espacial empezó a alejarse emocionalmente. Intentó alejarse de sus propios sentimientos, quizás para no distraerse de su gran objetivo, pensando que si se permitía sentir demasiado, le sería más difícil irse y cumplir su misión. Y esta decisión lo llevó a una soledad que él mismo escogió. A pesar de esto, por su angustia emocional, podemos ver que en el fondo realmente se preocupa por su esposa, pero las barreras que puso solo esconden sus verdaderos sentimientos hacia ella y la situación. Jacob se enfocó en el legado de su padre y se alejó de su propio dolor para no perder de vista su objetivo. Y esta forma de evadir el dolor también se ve en cómo trata los recuerdos que Hanush le trae. Jacob prefiere no enfrentarlos. Sin embargo, la soledad y el silencio del espacio, que reflejan perfectamente su aislamiento, hacen que todas estas emociones escondidas empiecen a surgir. De pronto el video se corta y Jacob ve una partícula brillante que Hanush identifica como un grano del principio del universo. Jacob intenta atraparla, pero la partícula atraviesa todo. Intenta contarle a Peter, pero descubre que la nave ha perdido toda comunicación. Pronto aparecen más partículas. Hanush tranquiliza a Jacob explicando que el principio no es peligroso. Lo escribe como un repositorio inexplicable en términos humanos. En la Tierra, Lenka encuentra una araña en su cortina y la lleva en su dedo y decide finalmente mudarse al refugio para embarazadas. Hanush pregunta por el miedo de Lenka ante el embarazo, lo que provoca en Jacob un doloroso recuerdo. Lenka ya había estado embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo. Ella necesitaba que él estuviera en casa, pero Jacob prefirió el trabajo. Una vez, Lenka le expresó sentirse sola y triste, pero Jacob la ignoró para no quemar su desayuno. Ante esto, Hanush critica la constante ausencia de Jacob, incluso en momentos importantes para Lenka, preguntándose si ve algún valor en el dolor que esto genera. Entonces le muestra otro recuerdo donde Jacob, al volver a casa, prometió estar ahí para Lenka y cumplir sus planes juntos. La araña cuestiona cómo Jacob pasó por alto la inevitable pérdida de confianza de Lenka tras repetidas promesas incumplidas. Es curioso notar cómo la dinámica entre Jacob y Lenka se parece al comportamiento de las arañas. Primero, las arañas suelen ser solitarias, interactuando con otras principalmente para reproducirse. Jacob deja de lado a su esposa embarazada por su misión espacial para limpiar el nombre de su padre. En su búsqueda egoísta, Jacob ignora sus responsabilidades y vínculos emocionales más cercanos y se aísla, al igual que las arañas. Segundo, típicamente los machos araña no participan en la crianza de sus crías, son las hembras las que se quedan a proteger y enseñar a sus pequeños. Esta dinámica se ve reflejada en que Jacob deja a Lenka para enfrentar sola sus embarazos. Tercero, algunas arañas forman colonias donde las hembras viven juntas para proteger a sus crías, mientras que los machos permanecen afuera. De manera análoga, Jacob se encuentra afuera de la Tierra, mientras que Lenka decide unirse a un grupo de mujeres embarazadas buscando apoyo y comunidad. Además, interesantemente, Lenka finalmente decide unirse al grupo tras interactuar con una araña, como si se tratara de un reflejo de sí misma. Más tarde, Jacob logra contactar a Peter, pero Hanush interrumpe llevando a Jacob a otro recuerdo donde prometió a Lenka que su misión espacial sería la última. Lenka dudó porque siempre decía lo mismo y cuestionó el costo de su ausencia en su relación, pero Jacob, tan seguro de sí mismo, ni siquiera trató de comprender la preocupación de su esposa. Hanush acusa a Jacob de ignorar los sentimientos de Lenka y señala que su egoísmo lo ha dejado solo. Su soledad es autoinfligida. La araña expresa que ha perdido interés en él y anuncia su partida. Jacob entra en pánico al pensar en quedarse solo. Intenta agarrar a Hanush para detenerlo, pero la araña lo presiona contra la pared y le recuerda que prefiere evitar el contacto físico. Hanush se aleja y Jacob lo sigue, prometiendo cambiar. Entonces tiene otro recuerdo de Lenka, su primer beso en aquel lugar sorpresa. Jacob flota y llora, añorando su conexión perdida con su esposa. Tras reponerse, contacta a Peter, asegurándole que todo está bien en la nave y solicitando que le entregue un teléfono cuántico a Lenka. Peter cumple, instando a Lenka a escuchar lo que Jacob tiene que decir. Jacob llama y esta vez se abre por completo. Admite sus errores, su arrepentimiento por haberla abandonado y su deseo de regresar. Finalmente se disculpa, prometiendo mejorar si tuviera otra oportunidad. Hanush aparece en la vida de Jacob casi como un terapeuta. Trata con Jacob de manera muy directa, ayudándolo a ver y enfrentar esos pensamientos y emociones que tanto temía con una honestidad que no admite escapatoria. A veces cuando alguien está muy perturbado y en conflicto, lo mejor es recibir una perspectiva clara y sincera de alguien que realmente se preocupa. Eso es exactamente lo que Hanush ofrece a Jacob a través de sus conversaciones. Hanush muestra una habilidad especial para evocar recuerdos emocionales, hacer preguntas que van al grano y proporcionar un análisis agudo de lo que Jacob está pasando. Las charlas con Hanush llevan a Jacob a cuestionarse a sí mismo y en el momento crítico en que Hanush lo confronta con su egoísmo y amenaza con dejarlo, Jacob se da cuenta de que necesita cambiar. Este punto de inflexión es clave. Jacob comienza a aceptar sus verdaderas emociones, admite sus errores y toma medidas para enmendarlos, como llamar a Lenka, admitir sus faltas y pedir disculpas. Así parece estar demostrando un cambio de prioridades. Mientras la nave penetra la nube, Jacob se pierde en recuerdos de su juventud y nota que Hanush lo sigue observando. La araña no se fue y menciona que Jacob ha purgado sus pecados y
le sugiere descansar. Al despertar, Jacob encuentra a Hanush y le pide que no lo vuelva a dejar. Hanush confiesa que no puede dejarlo enfrentar solo lo que viene y admite que también teme estar solo en este momento. De pronto, Jacob descubre que Hanush está enfermo, infectado por los enemigos al escapar de su planeta. Esto asusta a Jacob, pero Hanush cuestiona por qué los humanos temen tanto a la verdad, señalando que ahora comprende la importancia de sueños y pesadillas porque a veces son la única manera en que esas verdades difíciles salen a relucir. Hanush explica que no se lo dijo antes porque Jacob nunca preguntó. Luego, Jacob ofrece un abrazo que Hanush acepta, compartiendo un momento de paz. Y por primera vez en mucho tiempo, Jacob duerme profundamente. Hanush también podría interpretarse como una representación del inconsciente de Jacob. Primero, Hanush es descrito como una criatura del principio, lo que recuerda la idea de que nuestro inconsciente es un reservorio de todos nuestros recuerdos y emociones desde que empezamos a formarnos. Segundo, Hanush aparece por primera vez en un sueño de Jacob, lo cual enlaza con la noción de que los sueños son ventanas a nuestro inconsciente. Además, en ese sueño, Hanush surge de dentro de Jacob, lo que sugiere que realmente es una parte de él. Desde esta interpretación, Hanush simboliza los aspectos más profundos y escondidos de Jacob, como sus impulsos innatos, recuerdos formativos y emociones reprimidas. Y la relación de Jacob con Hanush es muy similar a un trabajo de aceptación e integración. Al principio, Jacob rechaza, niega y se resiste a Hanush, pero a medida que avanza, empieza a confrontar y entender lo que Hanush representa hasta llegar a aceptarlo. Y este proceso culmina en un abrazo entre ambos bastante simbólico, porque sugiere que Jacob ha logrado aceptar e integrar estas partes previamente negadas o ignoradas de su ser, y al hacerlo se transforma, volviéndose una persona más plena y consciente de sí misma. Jacob es despertado por Hanush con un café caliente, listos para enfrentar la nube. Al comunicarse con Peter y el equipo en tierra, Jacob se entera que transmitirán una grabación suya debido al fallo de las cámaras. En su mensaje agradece a todos los habitantes de la tierra y a su esposa Lenka por su apoyo incondicional. Lenka, conmovida por el mensaje, decide dejar su refugio. Ya en la nube, Jacob activa los brazos mecánicos para recoger muestras, pero en eso ve parásitos emergiendo de Hanush, quien abandona la nave. Los sistemas de la nave comienzan a fallar y Peter le ordena detener todo y regresar, pero Jacob desoye las órdenes y decide ir tras su amigo. Sus prioridades han cambiado. Jacob se mete en su traje espacial, coge una cápsula de gas descontaminante y sale al espacio. Al intentar acercarse a Hanush, pierde el control, choca contra la nave y pierde su anclaje, pero finalmente consigue llegar a Hanush. La araña valora su esfuerzo y le dice que aunque pronto morirá por los parásitos, todavía tiene tiempo. Jacob, mirando al espacio, recuerda el día en que casi se ahoga de niño y fue salvado por su padre. Este recuerdo le lleva a perdonar a su padre y a sí mismo. ¿Por qué este recuerdo provocó esta reconciliación con su padre? Porque este recuerdo muestra a su padre no solo como el comunista que cometió errores, sino como un ser humano complejo, capaz de actos de amor. Esta comprensión permite a Jacob aceptar a su padre como alguien con virtudes y defectos, lo que facilita el proceso de dejar ir. Jacob entonces está listo para morir, pero Hanush le revela que aún no es su fin. La araña lo lleva al centro de la nube, donde todo lo que ha sido y será se entrelaza. Le muestra cómo el pasado, el futuro, sus seres queridos y cada momento de su vida coexisten ahí. Le explica que todo es permanente y sin embargo nada lo es jamás. Y esa es la verdad del universo. Hanush entonces le enseña el recuerdo de cómo empezó todo con Lenka en la fiesta de disfraces, destacando cómo haberse encontrado con ella o con él es un milagro por lo poco probable que era. Luego recuerda a Jacob que la misión espacial siempre fue su sueño, pero ahora que está aquí, Jacob admite que algo falta. Lenka, su amor. Comprendiendo esto, Jacob se prepara para despedirse de Hanush, quien tiene miedo de morir, pero se tranquiliza sabiendo que Jacob ha encontrado paz. Como despedida, Jacob le da su crema de chocolate a Hanush. Justo entonces se abre el cielo y Hanush sugiere que quizás no sea el final para Jacob. Aquí Jacob experimenta su transformación final. Se da cuenta de que, a pesar de haber alcanzado lo que siempre había deseado, algo faltaba: su esposa. Hasta ahora había vivido por otros, su padre, no por él o por Lenka. Pero al haber perdonado a su padre y a sí mismo, Jacob se encuentra listo para vivir por sí mismo y por su familia. Y en ese momento es que la nube se abre. Cuando Jacob decidió dejar la nave para salvar a su amigo, arriesgando todo lo que ha trabajado, esto representó un nuevo comienzo. Al abandonar la nave, que como dije parecía un reflejo de sí mismo, dejó atrás su vieja vida y su viejo yo, preparándose para empezar de nuevo con una nueva perspectiva y como una nueva persona. Jacob confiesa tener miedo, pero Hanush asegura que Jacob también siente que hay esperanza para él y para Lenka, y esa es la sabiduría de los humanos. Jacob agradece a Hanush y este le da un último consejo: escuchar el silencio. Y finalmente, la araña es superada por los parásitos. En la tierra, Lenka ve una partícula púrpura en la hierba y siente a Jacob. Él, por su parte, sueña con Lenka como ninfa acuática y le pide un beso, y aunque ella le advierte que eso lo matará, Jacob acepta.
Lo que esto simboliza es que el amor de Lenka acabaría con la carrera espacial de Jacob, pero con todo lo que ha aprendido, está listo para aceptarlo. De repente, Jacob ve luces de una nave coreana y lo rescatan. Una vez a salvo, llama a Lenka, le dice que, de saber lo que ahora sabe, no la habría dejado. Y ella responde que sabiendo lo que sabe hoy, lo volvería a besar. La película enfatiza mucho la idea de que el silencio tiene mucho que decirnos, especialmente sobre nosotros mismos. A veces el silencio nos pone incómodos porque nos hace pensar en cosas que preferiríamos no saber de nosotros. Por eso muchas veces intentamos escapar de él llenándolo de ruidos o distracciones para no tener que enfrentarnos a esas verdades difíciles. Pero para realmente cambiar y mejorar, necesitamos primero ser capaces de reconocer qué es lo que no está bien. Y esto significa escuchar el silencio y las verdades que nos puede revelar. Si siempre estamos huyendo de estas verdades dolorosas, nunca vamos a poder cambiarlas y seguirán afectando nuestra vida de forma que no nos gustan. Puede ser un camino difícil y quizás necesitamos ayuda profesional en el proceso, pero es un paso clave hacia el conocimiento de uno mismo y hacia una vida más plena. Y quiero terminar con una reflexión sobre la esperanza, un tema que me parece tatuado en la película. Lenka se sentía triste, pero tenía la esperanza de que las cosas mejorarían. Jacob estaba asustado por lo que vendría después, pero también se aferraba a la esperanza, tanto para él como para Lenka. La esperanza les dio la fuerza para tomar decisiones difíciles y superar los obstáculos. La esperanza es el cimiento sobre el que construimos nuestros futuros, la base sobre la cual se erigen nuestros sueños y aspiraciones. Es el motor que nos impulsa a buscar un sentido, a conectarnos con otros y encontrar la manera de arreglar las cosas. La esperanza es, en esencia, lo que nos mueve hacia adelante, lo que nos permite imaginar y trabajar por un mejor mañana. En la ausencia de esperanza, la vida se estanca. La esperanza, por lo tanto, es sinónimo de movimiento, de vida misma. Y esa es la sabiduría de la humanidad.